el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 18 de marzo, día 77 de los 365. Hoy es el día donde Dios no ignora el clamor de un corazón sincero. Bienvenidos a la Biblia en 365 días. Mi nombre es Wendy Necio Sub y estoy leyendo la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente. Este es un espacio donde cada día nos sumergimos en la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y caminar de la mano de Él. Hoy llegamos al día 77 de este viaje espiritual y nuestro tema central es Dios no ignora el clamor de un corazón sincero. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Números, capítulo 26, desde el verso 52 hasta el capítulo 28, verso 15. Lucas, capítulo 3, versos del 1 al 22, Salmo 61, versos del 1 al 8 y Proverbios, capítulo 11, versos 16 y 17. Hoy aprenderemos que Dios nunca nos deja sin respuesta, sobre todo si vamos y lo buscamos con un corazón sincero. Él es nuestra roca, nos sentimos débiles, nuestro refugio en momentos de prueba. Él es el Padre que escucha nuestras oraciones, el que viene a rescatarnos. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Dios, venimos delante de ti con corazones sinceros, sabiendo de que tú siempre escuchas nuestra oración y que nunca nos ignoras, que nunca nos abandonas y que nunca nos dejas. Dios, en este momento queremos pedirte sanidad por todos los que están enfermos. Tú eres ese Dios Rafa, el Dios que sana. Tú siempre traes alivio a los cuerpos que se sienten debilitados. Tú traes fortaleza a quienes hoy están luchando con enfermedades físicas, emocionales o espirituales. Yo quiero creer en la sanidad en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús donde tú te llevaste toda herida en esa cruz y nosotros somos sanos por tus heridas. Lo que dice la Biblia en Isaías 53, 5. También oro por aquellos que hoy se sienten cansados, se sienten cargados, tienen mucho estrés, que puedan encontrar en tu presencia descanso, que puedan saber que es contigo donde tenemos que desahogarnos, es a ti, al refugio donde tenemos que ir. En ti podemos encontrar descanso, en ti podemos encontrar paz. Tú eres nuestro refugio seguro, tú eres nuestro pastor fiel. Como tú, no hay otra persona. Renueva las fuerzas del cansado, llena el corazón de paz y de confianza en ti, Señor. Que hoy podamos recordar que tu amor nos sostiene, que tu gracia nos cubre y que tu fidelidad nunca nos falla. Ayúdanos a buscarte siempre con un corazón abierto, sincero y a contarte siempre lo que sentimos. Sabemos que cuando nosotros clamamos a ti, tú nos respondes. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias, pero también abramos nuestro corazón para que Dios nos vaya transformando. Comenzamos. Números 26, 52. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre las tribus y distribuye las porciones de la tierra de acuerdo a la población de las tribus, conforme al número de los nombres en la lista. Da una mayor porción de la tierra a las tribus más numerosas y una menor a las más pequeñas, de modo de que cada una reciba una porción de tierra en proporción al tamaño de su población. Sin embargo, asigna la tierra por sorteo y dale a cada tribu patriarcal su porción según el número de nombres en la lista. Cada porción de tierra se asignará por sorteo entre las tribus grandes y las más pequeñas. Tribu de Leví. Este es el registro de los levitas enumerados según sus clanes: el clan gersonita, nombrado así por su antepasado Gerson; el clan coatita, nombrado así por su antepasado Coat; el clan merarita, nombrado así por su antepasado Merari. Los limnitas, los hebronitas, los malitas, los musitas y los coreitas eran subclanes de los levitas.
Coat fue el antepasado de Amram. La esposa de Amram fue llamada Jocabet. Ella también era descendiente de Leví, nacida entre los levitas en la tierra de Egipto. Amram y Jocabet eran los padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú murieron cuando en la presencia del Señor quemaron una clase de fuego diferente al que él había ordenado. Los hombres de los clanes levitas de un mes o más sumaron 23,000, pero no se incluyó a los levitas en el registro del resto del pueblo porque ellos no se les repartió una asignación de tierra cuando fue dividida entre los israelitas. Esos son los resultados del registro del pueblo de Israel que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Nadie en esta lista aparecía en el registro anterior hecho por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí. Pues el Señor había dicho acerca de ellos: todos morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Números, capítulo 27. Cierto día, las hijas de Zelofejat, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa presentaron una petición a Zelofejat. Su padre era descendiente de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés y hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré, que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan, solo porque no tuvo hijos varones? Dennos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso al Señor, y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofejat es legítima, así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Cierto día, el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los dos se rebelaron contra mí con mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no le demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meribá en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Y el Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite una dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Y luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Números 28.
El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas que ustedes presentan son un aroma agradable para mí, son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado, ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Dile a los israelitas: esta es la ofrenda especial que deben presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro por la tarde. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, junto con una ofrenda quemada. Presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrézcanle el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y la ofrenda líquida, y también es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. En el día de descanso, sacrifiquen 2 corderos de un año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. El primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano, de harina selecta humedecida con aceite de oliva por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro, 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes durante todo el año. El primer día de cada mes ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Aquí, en los capítulos de Números, nos encontramos en un momento crucial en la historia de Israel. Después del censo, en Números 26, Dios instruye cómo dividir la tierra prometida, en los versos del 52 al 56. Y establece un derecho para la herencia de las hijas de Zelofejat. Esa parte me encantó en Números 27, versos del 1 al 11, porque ninguna mujer se iba a quedar sin su herencia. Y luego designa a Josué como sucesor de Moisés, en Números 27, versos del 12 al 23. Y por último, en Números 28, del 1 al 15, ordena las ofrendas diarias y dice que son un olor fragante para Dios. Israel está al borde de la tierra prometida, pero con una generación renovada. La anterior era marcada por la incredulidad, por la queja, y esa se quedó en el desierto. Ahora Dios reitera principios claves, promesas cumplidas, responsabilidad personal, asumir un llamado y la importancia de su presencia en la adoración. Lo primero que vemos en Números 26-55 es la distribución de la tierra entre los grupos familiares. ¿Y qué te quiero decir con esto? Dios prometió la tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob, y nosotros hemos leído eso desde Génesis hasta Números. Pero aquí vemos la fidelidad de Dios al distribuirla también a sus descendientes. Lo sorprendente es que ni el pecado de la generación anterior ni las circunstancias adversas pudieron cancelar la promesa de Dios. Dios cumple su palabra según su tiempo y a su manera, no según nuestras expectativas humanas, sino en el tiempo perfecto, en el tiempo de Él. Lo que Él te ha prometido no se negocia con la incredulidad ni se pierde por el tiempo. Se cumple en la vida de los que permanecen en Él. Tú tienes promesas de Dios que están pareciendo tardar. Algunas Elizabeth me dicen, sí, estoy esperando ya muchos años. Bueno, no sueltes tu fe. Si Dios te ha dado una promesa, cree en esa promesa. Cree en esa palabra. No importa lo que haya pasado, Dios sigue siendo fiel. Y deja de comparar tu porción con la de otros. Hay veces que nosotros decimos, no, pero mira,
cómo Dios ha bendecido a esta persona y yo todavía no tengo, a mí me falta. Dios sabe lo que tú necesitas y también sabe en qué temporada te lo dará. Tú solamente confía en Dios. Luego, en Números 27, en el verso 16, veo que Moisés, en lugar de aferrarse al liderazgo, pide a Dios un sucesor. Y su actitud nos enseña que los propósitos de Dios son más grandes que una sola persona. El liderazgo, las promesas de Dios no mueren en Moisés, continúan en Josué. Josué no se eligió a sí mismo, Dios lo escogió, pero él tuvo que asumir la responsabilidad. Josué necesitó más que habilidades naturales, más que talento, él necesitó al Espíritu Santo para guiar al pueblo. Y Dios te dará grandes asignaciones, pero solo las completarás cuando su Espíritu Santo sea tu mayor recurso. No basta con ser llamado, hay que prepararse. El liderazgo no es un título, sino es una responsabilidad. Y luego, en Números 28, en el verso 3, vemos que el sacrificio especial, la ofrenda especial que uno se la daba a Dios, debía presentarla cada día. Eso me sorprendió, porque Dios ordena las ofrendas y dice que esas deben ser diarias. Y es que la adoración no es un evento, es un estilo de vida. Dios estaba enseñándole a Israel que su provisión, su protección y su propósito dependen de su presencia, no de su autosuficiencia, no de lo que puedas ganar. Cuando tú haces que la adoración sea una prioridad, Dios hace que su presencia sea tu realidad. Así que haz espacio cada día para Dios. La adoración no es solo música, es vivir constantemente rendido delante de Dios. A Dios, dale lo mejor de ti. Y tú me puedes decir, pero hay días que no vendo, hay días que siento que no me ha ido bien en el trabajo. Estoy pasando por una época en la que pateo latas, en las que todavía no encuentro. Pero vendrá un momento en el cual tú recibirás la recompensa de Dios. Espero que ese día tú no te olvides de darle las gracias a Dios. No esperes el momento ideal para buscar a Dios. Hazlo hoy. Ríndele tu corazón hoy, ríndele tus talentos hoy, dale de tu tiempo a Dios y dile: Dios, yo quiero que tú estés conmigo diariamente. Recibo hoy de tu provisión, de tu protección, de tu propósito en mi vida. Ahora vamos a Lucas capítulo 3, verso 1. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea, y Traconite y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que las bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Y Juan les contestó:
no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús fue bautizado, y mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. El relato de Lucas comienza estableciendo un contexto político y religioso sobre la época. Era el año 15 del reinado de Tiberio César y la región estaba bajo opresión romana. Gobernaban Poncio Pilato en Judea, Herodes Antipa en Galilea, Felipe en Iturea y Traconite, Lisanias en Abilinia y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén. Y Dios se mueve en la historia real, en medio de la corrupción, en medio de la opresión, y levanta voces proféticas como la de Juan el Bautista cuando su pueblo más lo necesita. Juan el Bautista era un profeta radical, porque después de 400 años de silencio profético, él, sin tener un título religioso, teniendo un llamado de Dios, comienza a cumplir la profecía de Isaías y va preparando el camino del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de Lucas, capítulo 3, verso 3? Que Dios no llama a los más populares, sino a los disponibles. Que los cambios de Dios siempre comienzan con una voz que confronta el pecado y que llama al arrepentimiento. Nuestros mensajes, más que ser motivacionales o tratar de ganarnos el favor de la gente, deben ser de arrepentimiento. Juan hablaba arrepentimiento y ese arrepentimiento lo seguimos necesitando el día de hoy. El mensaje de Juan no era para los religiosos cómodos, sino para corazones que estaban dispuestos a ser transformados. Dios no te elige por tu currículum. Mira, si lo hiciera por eso, hace mucho que a nosotros nos hubieran descalificado de la selección, sino Él nos elige por nuestra disposición de obedecer. El arrepentimiento, amigos, es un cambio radical de vida. Lucas 3:8 dice: demuéstrenlo en su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados. Y es que no hay otra forma de mostrar que me he arrepentido sino cambio. La palabra griega de arrepentimiento es metanoia, que significa cambiar de mente. Y eso no es solamente sentir culpa o tristeza por el pecado, sino es dar un giro de 180 grados en la dirección de nuestra vida. Imagina que estás en una autopista equivocada y de repente te das cuenta de que el camino no te está llevando a tu destino. ¿Qué haces? 1. Admites que vas mal. 2. Das la vuelta. Eso quiere decir arrepentimiento. O 3. Te diriges a la dirección correcta. Eso es obediencia a Dios. El arrepentimiento no es un sentimiento, sino una decisión con evidencia visible. La gente preguntó: ¿pero qué debemos hacer? Y Juan respondió con ejemplos concretos. En los versos del 10 al 14 de Lucas 3. A los ricos les dijo: sean generosos. A los cobradores de impuestos, no roben. A los soldados les dijo: no abusen de su poder. Y es que el arrepentimiento real no se dice con palabras, se demuestra con acciones. Haz una autoevaluación. ¿En qué áreas de mi vida necesito girar en dirección a Dios? Toma acciones visibles. Arrepiéntete, pero hazlo de corazón. Y cambia.
Cambia de dirección, ve hacia la ruta correcta. No seas como Jonás, que cuando Dios lo mandó a un lugar, él se fue para otro. No, tú defínete a hacer lo que Dios dice, tal y como Dios lo dice, como Dios te lo está diciendo a ti en tu corazón. Luego vemos acerca del bautismo en Lucas 3:16. Y el bautismo es un acto de obediencia consciente. El bautismo de Juan era un símbolo de limpieza, de cambio de vida. En el judaísmo, el bautismo se usaba para convertidos gentiles, pero Juan estaba bautizando a judíos. Y esto era radical. Él les enseñaba que todos necesitaban arrepentimiento, que todos necesitaban transformación. Ojo que no solo los pecadores notorios, todos necesitamos arrepentimiento. Pero, ¿por qué el bautismo era para adultos y no para bebés? Porque muchos de nosotros, de repente, nos han bautizado de niños y nosotros no sabíamos nada. El bautismo de la Biblia siempre sigue a la fe y al arrepentimiento. Jesús se bautizó como adulto en Lucas 3, versos 21 y 22, y cada persona debe tomar su propia decisión de fe antes de bautizarse. El bautismo no es un ritual vacío, es una declaración de que has muerto al pecado y has resucitado en Cristo. El bautismo es como una boda. No es el amor lo que hace el matrimonio, sino el compromiso público. De igual manera, el bautismo no te salva, pero anuncia públicamente tu entrega total a Cristo. Eso es una de las muestras que tú estás diciendo: mi fe es genuina y quiero expresarla, que todos sepan que yo estoy arrepentido de mi pecado, de mi pasado, y que quiero comenzar una nueva vida en Cristo. Si tú ya te bautizaste, bueno, recuerda el compromiso que hiciste de forma consciente. Y si aún no lo has hecho y ya crees en Cristo y ya te has arrepentido de tus pecados, ya has comenzado una nueva vida con Cristo, estás leyendo la Biblia, bueno, da ese paso de obediencia. Asiste a alguna iglesia cristiana y bautízate pronto. Da testimonio de tu fe. ¿Qué sucede en un bautismo? Lucas 3:22 nos dice que cuando Jesús fue bautizado, el Padre lo afirmó antes de que hiciera milagros o que predicara. Se escuchó una voz desde el cielo que dijo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Esto nos enseña que la identidad de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de quién somos en Cristo. Muchos hoy viven buscando la aprobación en las redes sociales, en sus carreras, en las relaciones que tienen, pero nuestra identidad no viene por lo que nosotros hacemos, sino de quiénes somos en Cristo. Cuando tú comprendes que ya eres aceptado, que tú ya eres aprobado por Dios, dejas de buscar la validación de la gente y te importa poco lo que piense la gente de ti. Lo más importante es lo que Dios piensa de mí. Hoy hemos aprendido 3 verdades fundamentales. El arrepentimiento es real. No es decir, lo siento, sino cambiar y demostrarlo. Cambio de dirección, cambio de rumbo. El bautismo, como un paso de fe, es parte de mi obediencia pública para Dios. Y lo tercero, la identidad en Cristo. Tú para Dios eres su hijo amado, su hija amada. Salmo 61. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la omnipotente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas, pues has oído mis votos, oh Dios. Me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre, y que tu amor inagotable y la fidelidad lo cuiden. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. El Salmo 61 es un clamor de David en tiempos de angustia. Es una oración de confianza en Dios cuando las fuerzas nos faltan, cuando nuestra alma necesita refugio. A través de sus palabras, David enseña que la seguridad no está en las circunstancias, sino en Dios, que Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Este salmo fue escrito en un momento difícil para David. Aunque no se menciona la situación específica, muchos estudiosos creen que puede haber sido durante la rebelión de su hijo Absalón, que la encontramos en 2 de Samuel
15 al 18, cuando David tuvo que huir de Jerusalén. Ahora, imagina esta escena. Un rey traicionado por su propio hijo, exiliado, rodeado de incertidumbre. En lugar de caer en desesperación, David eleva su voz a Dios, que es su refugio, y en medio del caos hace este salmo. ¿Alguna vez te has sentido tan alejado, sin fuerzas? ¿Estás en medio de un problema y parece que todo es demasiado grande? Bueno, este salmo te enseña cómo orar a Dios en esos momentos de crisis, cuando necesitas la seguridad de la presencia de Dios en tu vida, cuando todo se derrumba a tu alrededor. Lo mejor que puedes hacer es correr y correr hacia Dios. El verso 1 dice: Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. David no comienza su oración con una queja, sino con una súplica sincera, con un corazón abierto a Dios. Él no intenta ser formal, tampoco usa palabras religiosas y rebuscadas. Él simplemente expresa su angustia y le dice a Dios cómo se siente. Hay muchas veces que nosotros vamos por ahí, por la vida, abriéndole nuestro corazón a personas incorrectas, desahogándonos con quien no deberíamos desahogarnos. Tenemos que aprender a buscar a Dios en medio de nuestra angustia, acercarnos a Él y decirle: Dios, necesito que escuches mi oración. Ahora sí, estoy desesperada y necesito una respuesta de tu parte. Dios nunca ignora el clamor de un corazón sincero. Él no se impresiona con oraciones perfectas, sino con oraciones genuinas, con oraciones que salen de lo profundo de nuestro corazón. Son como un grito de auxilio. Esas son las oraciones que Dios responde. Imagina que un niño se cae y se lastima. ¿Qué hace? No se pone a recitar un discurso, sino que grita y le dice: papá, ayúdame. Eso es exactamente lo que hace David en este Salmo 61. Entonces, no tengas miedo de orar con honestidad. Dios conoce tu corazón, pero espera que te acerques a Él y que le cuentes. Dios no responde discursos ensayados, sino corazones que son sinceros, que oran, pero lo hacen con honestidad. Si la oración es tu primera opción, entonces tú nunca vas a estar último para Dios. Tú vas a estar en la primera plana del periódico de Dios. No esperes hasta estar desesperado para hablar con Dios. Habla con Dios hoy y cuéntale cuál es tu problema. Hay veces que estamos tan urgidos de nuestros problemas que se los vamos contando por ahí a todo el mundo. No todo el mundo necesita saber tu problema. El único que puede ayudarte con ese problema es Dios. Y es al único al que no estás buscando. Tenemos que acercarnos a Dios cada día en oración. El Salmo 61, verso 2, nos habla de que tenemos que aprender a refugiarnos en la roca más alta. Cuando tu corazón está abrumado, es ahí donde tienes que pedirle ayuda a Dios. David se sentía lejos, pero sabe que Dios nunca está limitado por la distancia. Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar y a cualquier hora. Cuando David dice: desde los extremos de la tierra estoy orando, él estaba diciendo: aunque me sienta tan lejos de tu presencia, sé que aún ahí tú me escuchas. Yo no sé en qué lugar estás tú, pero Dios sí lo sabe. Dios sí te conoce. Dios te escucha. En la Biblia, la roca representa seguridad, representa estabilidad. David no pide que sus problemas desaparezcan, sino que los eleva a Dios en oración. Se eleva por encima de ellos. Un águila no anda peleando con serpientes en el suelo. En lugar de eso, se levanta a los cielos, donde la serpiente pierde su fuerza. Dios quiere llevarte más alto para que veas los problemas desde su perspectiva. Si nosotros lo vemos desde la tierra, ese problema va a ser inmenso. Pero si nosotros lo vemos con los ojos de Dios, nuestro problema va perdiendo fuerza. David, cuando te sientas abrumado, cambia tu perspectiva. En lugar de enfocarte en lo grande de tu problema, recuerda lo grande que es tu Dios y pídele a Dios que te eleve por encima de la situación, en lugar de simplemente pedirle que la quite. Y el verso 3 es un sello especial de Dios, porque David le dice: porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Marca ese verso 3. Un lugar de seguridad. Dios es para ti un lugar de protección. David reconoce que su verdadera protección
No está en un castillo, tampoco estaba en su ejército, menos en su dinero, sino en Dios. Cuando la Biblia nos habla de refugio, siempre nos está hablando de un lugar donde uno puede esconderse para estar seguro. Es la misma palabra que se usa en el Salmo 91, 2, cuando se dice, Él es mi refugio y mi lugar seguro. En una tormenta, una roca grande puede protegerte del viento, puede protegerte de la lluvia. Dios es esa roca firme que nos cubre cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Te animo a identificar tus falsos refugios, los lugares o personas a los que vas que nunca solucionan tus problemas. Ponte a pensar, ¿dónde busco seguridad cuando la vida se pone difícil? Y en el verso 8 vemos que después de clamar a Dios y encontrar refugio en Él, David responde con adoración y con fidelidad. Él le dice, cantaré alabanzas a tu nombre para siempre y cumpliré mis votos cada día. No esperes a que la situación cambie para empezar a alabar a Dios. Comienza a alabar a Dios y vas a ver cómo tu situación comienza a cambiar. La adoración siempre es un acto de fe. Proverbios capítulo 11, versos 16 y 17. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Proverbios 11 es un capítulo que contrasta a los justos y a los malvados. Los versos 16 y 17 nos muestran dos caminos. El primero, el camino de la bondad y la misericordia. Y el segundo, el camino de la crueldad y el egoísmo. Lo primero, la mujer bondadosa gana el respeto. La Biblia nos enseña que la bondad es una fortaleza, nunca una debilidad. Y vivimos en un mundo donde la agresividad y la autosuficiencia parecen ser claves del éxito, pero Dios nos muestra otro camino. La mujer que trata a los demás con respeto, con empatía, con amor, gana influencia, ya sea en su hogar, en su trabajo, en la sociedad. La bondad deja una huella más duradera que la manipulación o el poder basado en el miedo. Entonces, sea una persona que inspira respeto por su generosidad y por su compasión. Nunca respondas mal por mal. La bondad tiene el poder de transformar ambientes. Tu legado no se mide por lo que tienes, por tus riquezas, sino por cómo impactaste la vida de otras personas. Y lo segundo, la generosidad que bendice a quien la practica. La persona bondadosa se beneficia a sí misma, pero la persona cruel se perjudica a sí misma. Este versículo nos revela un principio poderoso. Cuando tú eres generoso, te beneficias, pero cuando eres cruel o cuando eres egoísta, te destruyes a ti mismo. No hay inversión más segura que sembrar amor y generosidad, porque los intereses los paga Dios. Día 77, check. Antes de despedirme, quiero tomar un momento muy especial para enviar mucho amor y bendiciones a quienes hoy celebran un año más de vida. Que Dios llene sus vidas de alegría, de propósito y de muchos momentos inolvidables. Feliz cumpleaños a Beatriz Adriana Benítez Recendis. También feliz cumpleaños para Marta Ubeni en Medellín, Colombia. Para Marian Grace Murillo desde Barranquilla, Colombia. Para Eloísa Núñez Colón en República Dominicana. Para Ingrid Castelán, una mexicana viviendo en Ohio, Estados Unidos. Para Abril, que hoy cumple 8 añitos en Costa Rica. Para Fátima Zarango. Para Annie Rose Jocabet, que está celebrando también sus 11 años. Te envío desde Lima, Perú, mucho amor. Para Dana Gabriela, una colombiana viviendo en Las Vegas, Nevada. Que tengas un feliz día. Para Mariana Sierra, desde Ecuador. Para Rubí Alejandra Acosta, desde Cúcuta, Colombia. Para Martina Abarca, que hoy cumple 6 años en Ecuador. Felicidades. Feliz cumpleaños para Cristina Gavilano desde Lima, Perú, para Tatiana Ferrer desde Valencia, España. Que este nuevo año traiga mucho crecimiento, muchas bendiciones, que sientan el amor de Dios en cada paso que dan. Un feliz cumpleaños para todos ustedes y también quiero enviar un saludo muy especial para Martín Vadillo en Yucatán, México. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Si quieres que te envíe un saludo por tu cumpleaños, por favor te recomiendo que me escribas un par de días antes, porque normalmente yo me grabo un día antes para que ustedes tengan el episodio en el día. Y escríbanme por mis redes sociales para todos estar conectados. Ahora sí, Dios los bendiga, que pasen un lindo día. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.